Tienes 24 horas para salir de mi propiedad, parásito. Thomas Mitchell gritó, señalando su dedo directamente a la cara de Esperanza, mientras que el otro personal de la granja observaba un silencio vergonzoso. Y lleva a toda su familia de gemelos. La lluvia de diciembre cayó fuertemente sobre la pequeña casa en la parte trasera de la propiedad, donde Esperanza había vivido durante los últimos 3 años, para cuidar meticulosamente los establos y mantener la casa principal impecable. A los 34 años, este inmigrante hondureño nunca imaginó que su vida en los Estados Unidos sería destruida por una mentira tan cruel como absurda. Thomas se había despertado con un terrible dolor de cabeza y una esposa furiosa cuestionando la desaparición de su anillo de familia. La verdad era muy clara en su mente brumosa. Había perdido el anillo jugando al póker la noche anterior, apostando más de lo que podía perder. Pero confesar esto a Eleanor significaría enfrentar una región épica y posiblemente divorcio. Fue mucho más fácil culpar al empleado inmigrante. Señor Mitchell, nunca robé su anillo, dijo Esperanza con una calma que se sorprendió. Sus ojos oscuros mantenían una dignidad inquebrantable, como si mantuviera un secreto que incluso se entendía a sí misma. ¿Cómo se atreve a disputarme? Thomas escupió las palabras con asco visible. Deberías agradecerle por no llamar a la policía todavía. La gente como tú no puede ser confiable, todos lo saben. Thomas se echó a reír con desprecio. Su rostro rojo de ira contrastaba con el traje costoso que incluso usaba para visitar la granja. Por supuesto que no. Increíble coincidencia, mi anillo de familia desaparece exactamente el día en que limpiaste mi oficina, ¿verdad? Hizo un gesto teatral, aprovechando la audiencia de los empleados para humillar aún más Esperanza. La verdad era bastante diferente, y Thomas sabía exactamente eso. Había perdido el anillo jugando al póker en el casino Riverside 3 noches antes, apostando a más de $5,000 que no tenía. El recuerdo de la vergüenza todavía estaba ardiendo. Había prometido la reliquia familiar del gran Goldfather para cubrir la deuda con Johnny Shark Peterson, un préstamo que no aceptaba excusas. Pero confesar esto a Eleanor significaría que las caras no solo se regañan épica, sino posiblemente la investigación de un auditor financiero que había amenazado con contratar. ¿Y quién mejor culpar que el empleado inmigrante que vivía a favor de su propiedad y no podía defenderse? Papá, ¿estás seguro?, susurró 16 años. Rebecca Mitchell, mirando desde la ventana de la casa principal con los puños cerrados. Había visto a su padre llegar a las 3 de la mañana, sacando algo de su dedo y escondiéndose en la guantera del auto. Pero confrontar a Thomas Mitchell era públicamente algo que incluso su propia hija se atrevió a hacer. Eleanor Mitchell apareció en el porche en ese momento, sus brazos cruzados y la expresión fría. Thomas, ¿no crees que está siendo un poco demasiado dramático? Sus palabras fueron lentas y calculadas, así como quien conoce los vicios de su esposo, pero elige sus batallas con cuidado. Esperanza abrazó a su hija de 8 años, Sofía, que lloraba silenciosamente por ver las pocas posesiones familiares que se arrojan bajo la lluvia. Su esposo, Carlos, había muerto en un accidente de construcción durante 2 años, dejándolos solos en un país donde cada día era una lucha por la supervivencia. Sus vecinos hispanos observaron por la ventana, algunos con lágrimas en los ojos, pero todos sabiendo que interferir significaría perder sus propios trabajos. «Mami, ¿a dónde vamos?», Sofía preguntó en español. Su pequeña voz perdió en el ruido de la tormenta intensificada. «No te preocupes, Orina. Dios tiene un plan», respondió Esperanza, secando las lágrimas de su hija mientras sus propios ojos revelaban algo que Thomas Mitchell nunca podría interpretar correctamente. Una calma extraña, casi serena, como si ese terrible momento fuera exactamente lo que estaba esperando durante mucho tiempo. Marcus Jenkins, el capataz más antiguo, se acercó discretamente cuando Thomas hizo un gesto por teléfono con Eleanor. «Esperanza, todos sabemos que nunca harías eso», murmuró, mirando a su alrededor. «Ayer devolviste los $20 que cayeron de mi bolsillo. Si necesitas referencias a un nuevo trabajo, gracias, Marcus, pero no creo que necesite referencias», respondió con una misteriosa sonrisa que confundió al hombre. ¿Cómo alguien que acababa de ser humillado públicamente podría ser tan confiado? Thomas colgó el teléfono y dirigió su atención a la escena. «Y esta es una lección para todos ustedes», gritó señalando a los otros empleados. «Cero tolerancia a la deshonestidad en esta propiedad. No importa cuánto tiempo funcionen aquí». Johnny Martínez, el más joven de los empleados, murmuró entre los dientes. 3 años limpiando su hogar, y Nunk le tomó un clip de papel. Pero por supuesto,
Siempre es culpa del inmigrante, ¿verdad? Los otros trabajadores agrícolas, Marcus, Pete y Johnny, todos los estadounidenses blancos contrataron menos tiempo que Esperanza, desviaron sus ojos avergonzados. Sabían que ella era la empleada más dedicada y honesta que Mitchell ya había tenido, despertando a las 5 a.m. todos los días y trabajando hasta después del atardecer. Pero nadie se atrevería a enfrentar al jefe millonario. Esta mujer cuidó de sus caballos mejor que usted cuida a su propia familia, murmuró Marcus entre los dientes, demasiado bajo para que Thomas lo escuche. Rebecca Mitchell, todavía en la ventana, grabó discretamente expulsión con su teléfono celular. Algo en la actitud de su padre la molestó profundamente. Había conocido la esperanza desde que era una niña, y nunca la ha visto mentir sobre nada. «Y no vengas a buscar trabajo en ninguna parte de esta región», gritó a Thomas, entrando en su Cadillac plateado. «Personalmente me aseguraré de que todos sepan qué tipo de personas son. Llamaré a todos los agricultores a 100 kilómetros». Eleanor Mitchell observó desde el porche, sus labios apretados en una línea delgada. Parte de ella sospechaba que su esposo estaba mintiendo nuevamente, como había hecho tantas veces sobre sus pérdidas en el juego. Pero cuestionar públicamente a Thomas sería impensable para una mujer de su posición social. Mientras el auto se alejaba levantando polvo húmedo, Esperanza permaneció de pie durante unos segundos, observando la casa donde había trabajado incansablemente durante 3 años. Sus vecinos hispanos se acercaron a ofrecer ayuda, pero ella simplemente saludó amablemente, como si supiera algo que no sabían. «Mami, ¿estás bien?», preguntó Sofía, tirando de la falda de su madre. «Mejor que nunca, Orina», dijo Esperanza, y por primera vez ese terrible día, apareció una pequeña sonrisa en sus labios. A veces las mayores bendiciones están disfrazadas de injusticia. Esa misma noche, en un motel barato a 50 kilómetros de distancia, Esperanza abrió su teléfono celular y escribió un mensaje a alguien. Lo que escribió haría que Thomas Mitchell se arrepintiera profundamente de cada palabra que dijo en ese día lluvioso de diciembre. A la mañana siguiente, hizo una llamada que duraría exactamente 47 minutos. La persona al otro lado de la línea se rió tanto que Esperanza tuvo que empujar la oreja desde la oreja. Cuando terminó la conversación, sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero antes de descubrir el contenido de ese misterioso mensaje y esa conexión decisiva, hay algo en el pasado de Esperanza que cambiaría por completo su opinión sobre quién había entrado en la persona equivocada en esa granja. Si está disfrutando de esta historia de injusticia y cambio, no olvide suscribirse al canal, porque lo que viene te dejará caída con la inteligencia de esta extraordinaria mujer. 3 semanas después de la expulsión humillante, la vida de Esperanza se había convertido en un verdadero infierno. Thomas Mitchell había cumplido su cruel promesa de correr la voz sobre ella en toda la región. «Lo siento, cariño, pero el señor Mitchell me llamó personalmente», dijo Margaret Cooper, propietaria de una granja vecina, evitando mirar los ojos de Esperanza. «Me contó sobre el incidente. No puedo correr este riesgo con mis joyas y dinero en casa». Fue el 12º rechazo en 3 semanas. Thomas había orquestado una campaña sistemática de difamación, llamando a cada hogar de agricultor, rancho y familia en 150 kilómetros. Su influencia como uno de los ganaderos más ricos de la región hizo una conexión simple para destruir cualquier posibilidad de empleo. «Mami, tengo hambre», susurró Sofía en la habitación apretada de la pensión donde fueron alojados temporalmente. Gracias a la generosidad de otros inmigrantes de la comunidad hispana, Esperanza abrió su billetera casi vacía. Solo quedaron 15 años de economía. Todo lo demás se había gastado en pensiones y alimentos en las últimas semanas. La humillación ardió más que hambre. Una mujer que había trabajado 14 horas al día durante 3 años, ahora reducida a la dependencia de la caridad de los demás. Mientras tanto, Thomas celebró su victoria en el Riverside Country Club, donde ha sido miembro desde que tenía 18 años. «¿No crees en la audacia de estas personas?», dijo a su círculo de amigos millonarios, señalando con su whisky de $300. «Das oportunidades y muerden la mano que los alimenta». «Hiciste lo correcto, Thomas», acordó Harrison Wells, propietario de la cadena de supermercados más grande de la región. «No se puede dejar que sea golpeado, si no, se convierte en una zona donde cualquiera puede robar y quedar impune». Lo que Thomas no sabía era que Eleanor había encontrado su anillo de familia en el cajón de guantes de Cadillac, exactamente donde se había escondido después de la noche en el casino. Ella sostuvo la pieza durante largos minutos. Su mente procesó la magnitud de la mentira que su esposo lo había dicho.
Hija del mentiroso, murmuró, pero no sobre Esperanza. Por primera vez en 20 años de matrimonio, Eleanor Mitchell estaba claramente viendo el verdadero carácter del hombre con el que compartió la cama. Rebecca, a su vez, había publicado discretamente en las redes sociales un estallido sobre las injusticias que presenciamos, sin mencionar nombres, pero algunas personas cercanas comenzaron a hacer preguntas. La grabación que había hecho en su teléfono celular se almacenó como evidencia, esperando el momento adecuado. Mientras tanto, Esperanza recibió una conexión diaria de su hermana Isabela en Chicago. Esta situación no puede continuar, insistió el abogado. Déjame demandar a este hombre por difamación. Tengo contactos. Podemos destruirlo legalmente. Todavía no, hermana, dijo Esperanza con paciencia que sorprendería a cualquiera que la conociera solo como el hogar hondureño. Confía en mí. Todavía cavará su propia tumba profunda. La verdad era que Esperanza estaba documentando cada llamada, cada rechazo de trabajo, cada comentario discriminatorio que llegó a sus oídos a través de la red de trabajadores inmigrantes de la región. Su pequeño cuaderno creció día tras día, convirtiéndose en un archivo detallado de la campaña sistemática de difamación de Thomas. Me dijo específicamente para no contratar a tales personas, confió José Martínez, capataz de una granja cercana, durante una conversación española con Esperanza. Dije que eres igual, que no puedes ser confiable. Cada informe se observó cuidadosamente. Fecha, hora, testigos, frases exactas. Lo que Thomas interpretó como la victimización silenciosa de un inmigrante indefenso fue, de hecho, la construcción metódica de un caso legal devastador. Marcus Jenkins, el ex capataz Mitchell Farm, apareció en la pensión en una noche lluviosa. Esperanza, necesito decirte algo, dijo, mirando nerviosamente. Encontré el anillo del jefe en el piso de la oficina 3 días después de que te fuiste. Estaba debajo de la mesa como si hubiera caído del cajón. ¿Estás seguro de la fecha?, preguntó Esperanza. Ya escribió todo. Absoluto. Fue el viernes 15 de diciembre. Recuerdo por qué fue el día del pago. Marcus dudó. Hay una cosa más. Lo escuché por teléfono con su esposa, confesando que había perdido el anillo en el juego. Pensé que deberías saber. Esperanza sonrió por primera vez en semanas. La pieza final del rompecabezas era apropiada. Marcus, ¿aceptas presenciar por escrito al respecto? Por supuesto. Esta injusticia ya ha cruzado los límites. Esa noche, Esperanza llamó a Isabela y dijo solo 5 palabras. Hermana, es nuestro turno. Pero lo que Thomas Mitchell no podía imaginar era que sus campañas de difamación estaban a punto de convertirse en el mayor error de su vida. Debido a que Esperanza González no era solo una justicia doméstica hondureña, era la hermana de uno de los abogados más temidos de Chicago, especializados en casos de discriminación y con una tasa de victoria del 97% contra empresarios arrogantes. Y el plan que las 2 hermanas estaban a punto de poner en acción. Faria Thomas rogó por el uso de la misma mujer que había humillado públicamente 3 semanas antes. 2 meses después de su expulsión, Esperanza finalmente consiguió un trabajo de limpieza en una pequeña oficina, ganando 1/3 de lo que recibió en la granja. Pero lo que Thomas Mitchell no sabía era que pequeña oficina albergaba una de las firmas de abogados más grandes, especializadas en derechos laborales del país. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó Isabela González, al ver a su hermana menor organizar meticulosamente docenas de documentos sobre la mesa de caoba de la oficina. Una vez que comenzamos, no hay regreso. Esperanza sonrió. Sus ojos brillaban con una determinación de que solo aquellos que habían sido humillados públicamente podían entender. Hermana, he estado esperando este momento durante 3 años, desde el primer día que pisé esa granja. La verdad sobre Esperanza González finalmente se reveló. Ella no era solo una inmigrante hondureña que buscaba supervivencia en los Estados Unidos. Se graduó en la Administración de Empresas de la Universidad Autónoma Nacional de Honduras, habló 4 idiomas con fluidez y había optado por trabajar como un doméstico, específicamente para documentar prácticas discriminatorias contra los inmigrantes en la región rural de Texas. Su investigación fue brillante, admitió Isabela, volteando los cuadernos llenos de una niña. 3 años infiltrados, documentando bajos salarios mínimos, ausencia de equipos de seguridad, discriminación sistemática. Tiene suficiente material para derrocar a una docena de agricultores. Esperanza había grabado conversaciones, fotografió condiciones de trabajo precarias y notó todos los comentarios racistas que escuchó durante sus 3 años en Fazenda Michelieye.
Lo que comenzó como una disertación de un maestro sobre inmigración y trabajo rural se había vuelto mucho más grande. Pero ahora me dio el regalo perfecto, dijo Esperanza, señalando una carpeta específica marcada como difamación sistemática. Thomas Mitchell. Campaña organizada para destruir mi reputación, testigos dispuestos a testificar, evidencia de discriminación. Él construyó nuestro caso solo. Marcus Jenkins se había convertido en un aliado crucial, proporcionando detalles internos sobre las operaciones agrícolas y presenciando el descubrimiento del anillo. Rebecca Mitchell, ahora de 17 años, había buscado la esperanza en secreto, ofreciendo la expulsión, registrando y revelando que había más evidencia sobre las adicciones a las apuestas de su padre. Mi padre tiene serios problemas con los juegos, confesó Rebecca durante una reunión secreta en la biblioteca pública. Mi madre está reuniendo evidencia del divorcio. Ella dijo que fuiste a la caída de agua. Finalmente vio quién es realmente. Eleanor Mitchell se había convertido en una fuente inesperada de información. Cansada de 20 años cubriendo las mentiras y vicios de su esposo, comenzó a documentar en secreto las pérdidas financieras de Thomas en el juego, incluidos préstamos contra la granja. Hipotizó el 40% de la propiedad para cubrir las deudas de apuestas, dijo Eleanor durante una discreta reunión con Isabella. Estoy preparando mi propia salida, pero quiero que tengas todo lo que necesitan primero. Mientras tanto, Thomas continuó celebrando su victoria contra la esperanza, sin darse cuenta de que cada conversación en Country Club estaba siendo discretamente grabada por otros miembros disgustados con sus actitudes racistas. Harrison Wells, que había apoyado públicamente la expulsión, comenzaría en secreto a cuestionar si había elegido el lado equivocado. ¿Escuchaste lo que dijo sobre los trabajadores mexicanos en la fiesta de ayer?, susurró a Wells a su esposa durante la cena. Estoy empezando a pensar que tal vez esa mujer no era la ladrona de la historia. Isabella había reunido a un equipo de 5 abogados especializados, así como investigadores privados, que descubrieron que Thomas debía más de $300,000 por tiburones de préstamos, información que podría destruir no solo su reputación, sino toda su situación financiera. La belleza de todo esto, explicó Isabella a su equipo, es que creó la trampa perfecta para sí mismo. Cada conexión difamatoria que hizo está documentada. Cada rechazo laboral basado en sus mentiras es evidencia adicional. Convirtió el despido injusto en un caso federal de discriminación y difamación. Esperanza también había descubierto que no era el primero. A través de su red de contactos en la comunidad hispana, encontró a otras 3 mujeres inmigrantes que habían sufrido un trato similar a Thomas a lo largo de los años. Todas dispararon en acusaciones falsas cuando intentaron reclamar los derechos laborales básicos. María Ruiz, 2019, Carmen Vázquez, 2021, Ana Morales, 2022, Lía Isabella de un archivo, todos con historias casi idénticas, falsas acusaciones de robo o incompetencia, seguidas de campañas para evitar que encuentren nuevos empleos. El plan de la hermana de González tenía 3 fases. Primero, proceso de difamación y discriminación laboral. Segundo, la acción colectiva reuniendo a todas las víctimas anteriores. Tercero, la exposición pública a través de los medios nacionales, transformando el caso en un símbolo de la lucha por los derechos de los inmigrantes. ¿Quiere una guerra?, Esperanza murmuró, mirando por la ventana de la oficina hacia la región donde estaba la granja Mitchell. Porque habrá una guerra, pero encontrarás que eligiste al oponente equivocado. Thomas Mitchell no tenía idea de que sus noches de póker y sus actitudes racistas habían despertado la ira de uno de los abogados más temidos del país, que se especializa en convertir casos de discriminación en victorias devastadoras contra empresarios arrogantes. Y lo que definitivamente no podía imaginar era que en 72 horas, su vida comenzaría a desmoronarse de una manera tan espectacular que él mismo rogaría por el perdón de la misma mujer que había humillado públicamente meses antes. Eran las 9 de la mañana un lunes por la mañana, cuando Thomas Mitchell recibió la llamada que destruiría su vida para siempre. Señor Mitchell, aquí está David Patterson, de González & Asociados. Representamos a Esperanza González en la acción por difamación, discriminación laboral y violación de los derechos civiles que se presentó esta mañana en el Tribunal Federal. Thomas casi se ahogó en el café. ¿De qué estás hablando? ¿Qué González? ¿Te refieres a la casa que disparé? De hecho, el señor Mitchell, nuestro cliente, es Esperanza González, maestría en Administración de Empresas de la Universidad Autónoma Nacional de Honduras.
una investigadora especializada en derechos laborales inmigrantes y hermana del doctor Isabela González, nuestro socio principal. El silencio al otro lado de la línea duró 15 segundos eternos. Thomas sintió que el mundo giró a su alrededor mientras procesaba esa información imposible. Tiene 1 hora para asistir a nuestra oficina, señor Mitchell. Le sugiero que traiga a su abogado, porque la evidencia que hemos hecho hace que este caso sea muy interesante. 1 hora después, Thomas ingresó al imponente bufete de abogados acompañado por su abogado privado, Robert Hayes, quien ya había advertido que la situación parecía extremadamente complicada, solo por la reputación de la firma opositora. «Caballeros, bienvenidos», dijo Isabela González, una elegante mujer de 40 años cuyos ojos irradiaron inteligencia aguda como una maquinilla de afeitar. «Espero que tengas tiempo, porque tenemos mucho que discutir». La mesa de la conferencia estaba cubierta con docenas de carpetas organizadas, tabletas y un televisor para mostrar sitios de noticias locales. Thomas inmediatamente reconoció algunas de las fotos. Estaba en varias situaciones comprometedoras. «Primero aclaremos quién es mi hermana», comenzó Isabela deslizando una carpeta a través de la mesa. «Esperanza se graduó con elogios en los negocios, habla 4 idiomas y ha pasado los últimos 3 años para documentar sistemáticamente las prácticas discriminatorias contra los inmigrantes en las granjas de la región». Thomas volteó los documentos con un creciente horror. Hubo fotos, grabaciones de audio, hojas de cálculo de salarios detalladas, condiciones de trabajo, comentarios racistas, todo meticulosamente documentado durante 3 años. Su doméstico, el señor Mitchell, en realidad, estaba realizando una investigación de maestría sobre la exploración de los trabajadores inmigrantes, y usted se convirtió en su principal estudio de caso. «Esto es imposible», murmuró Thomas, su voz fallando. Ella era solo un inmigrante hondureño ignorante. Isabela completada con una sonrisa fría. «Exactamente el tipo de prejuicio que documentamos». Robert Hayes trató de minimizar. «Incluso si es cierto, eso no cambia el hecho de que hubo un robo». «Al respecto», interrumpió Isabela vinculando la televisión. «Tal vez deberíamos comenzar con el final de esta fascinante historia». La pantalla mostró a Marcus Jenkins, ex capataz de Mitchell Farm, siendo entrevistado por un periodista local. «Encontré el anillo 3 días después de que fue despedido, acostado en el piso de la oficina. Cuando confronté al señor Mitchell, me dijo que mantuviera la boca cerrada o que yo también perdiera mi trabajo». Thomas palideció por completo. «Marcus es un mentiroso. Se le paga a...» Isabela levantó la mano, la interrumpió y reprodujo un audio en la tableta. La voz inconfundible de Thomas resonó en la habitación. «Eleanor, ya sabes cómo es. Perdí el anillo en el póker nuevamente. Pero no te preocupes, culpo al doméstico». La grabación había sido realizada en secreto por Rebecca, quien había instalado una aplicación de grabación en el teléfono de su padre después de presenciar la expulsión de Esperanza. «Nuestra investigación ha revelado detalles aún más interesantes», continuó Isabela, abriendo otra carpeta. «Descubrimos que debe $347,000 por tiburones de préstamos, hipotecó el 40% de la granja para cubrir las deudas de apuestas e implementó una campaña sistemática de difamación contra mi hermana». Ella deslizó una lista telefónica sobre la mesa. 17 agricultores han confirmado que los contactó personalmente, utilizando un lenguaje explícitamente discriminatorio para evitar que la Esperanza obtenga un trabajo. Tenemos grabaciones de 8 de estas conversaciones. Thomas trató de levantarse, pero sus piernas fallaron. Su abogado leyó los documentos con expresión de un aumento en el pánico. «Y hay más», dijo Isabela, reproduciendo otro video en la tableta. «Fue Rebecca Mitchell, ahora de 17 años, dando testimonio formal. Mi padre inventó la historia del robo para ocultar que perdió las apuestas del anillo. Tengo una grabación de expulsión y prueba de que amenazó a los empleados para mantener el silencio. Su propia hija lo traicionó, el señor Mitchell», dijo Isabela con frialdad clínica, «al igual que su esposa, que nos proporcionó documentos financieros completos que demostraron sus deudas de juego y los préstamos ilegales que hizo el uso de la granja como garantía». Thomas finalmente entendió la magnitud de lo que enfrentaba. No fue solo un proceso laboral, fue la destrucción completa y sistemática de todo lo que se había construido. «¿Qué deseas?», preguntó. Su voz se redujo a un susurro desesperado. Isabela sonrió, pero sin calor. «Justicia, señor Mitchell, completo e irreversible». Ella abrió una última carpeta, revelando documentos de un proceso colectivo. «Encontramos a María Ruiz, Carmen Vázquez y Ana Morales,
otras 3 mujeres inmigrantes que ha descartado por falsas acusaciones en los últimos 5 años, han firmado como coautores en acción federal. Thomas sabía que fue derrotado, completamente, irreversiblemente derrotada por una mujer que había subestimado, solo un doméstico ignorante. Los medios ya tienen la historia, el señor Mitchell, CNN, Univision, todos los grandes vehículos. Te has convertido en el símbolo nacional de todo lo que está mal con el tratamiento de los inmigrantes. En ese momento, Thomas Mitchell se dio cuenta de que su arrogancia había creado el mismo instrumento de su destrucción, y la mujer que había humillado públicamente no solo era más inteligente que él, era infinitamente más poderosa. La pregunta que resonaba en esa habitación no era si Thomas sería destruido de esa reunión, pero si algo quedaba de su vida para reconstruir después de Esperanza e Isabela González, terminaron con él. 6 meses después de la devastadora confrontación en el bufete de abogados, Thomas Mitchell estaba sentado en una cafetería barata, volteando las clasificadas de trabajo con manos temblorosas. El hombre que una vez poseía una granja de 500 hectáreas, ahora sobrevivió con trabajos de jardinería temporal. El proceso acababa de ser el comienzo de su caída. La exposición nacional convirtió a Thomas en el símbolo perfecto del jefe racista y abusivo que explora a los inmigrantes. Su foto circuló por todas las noticias, acompañadas de las grabaciones humillantes donde llamó a los trabajadores hispanos parásitos y depósitos. Eleanor había solicitado el divorcio una semana después de la confrontación, tomando la mitad de los activos restantes y la guardia completa de Rebecca. La hija adolescente se negó por completo a hablar con su padre, demasiado avergonzada para explicar a los amigos por qué su apellido apareció constantemente en las noticias como un ejemplo de intolerancia. La granja, subastado para cubrir la deuda del proceso y los préstamos de préstamos. Marcus Jenkins, irónicamente, se había convertido en el nuevo administrador inmobiliario de los nuevos propietarios, una cooperativa de trabajadores rurales hispanos que Isabela González había ayudado a organizar. Señor Mitchell, la voz femenina lo hizo levantar los ojos del periódico amargo. Tenía esperanzas, con un elegante traje ejecutivo, acompañado por otras 2 mujeres bien vestidas. Thomas sintió que su estómago se volvió. En los últimos meses, se había obsesionado con acompañar la trayectoria de Esperanza a través de las noticias. Se había convertido en una figura nacional, hablando en universidades sobre los derechos de los inmigrantes y cofundando una organización que ayudó a explotar a los trabajadores a buscar justicia legal. Dr. González, murmuró, usando el título que nunca imaginó que tenía derecho a llevar. Esperanza se sentó en la silla frente a él. Sus ojos revelaron una mezcla de compasión y firmeza que Thomas no pudo descifrar. Escuché que estás buscando trabajo. La ironía de la situación lo golpeó como un golpe en el estómago. La mujer que había humillado públicamente, expulsada bajo la lluvia e intentó destruir profesionalmente, ahora estaba en condiciones de ofrecerle un trabajo. Nuestra cooperativa necesita que alguien trabaje en la jardinería y mantenga las instalaciones, continuó. Salario mínimo sin beneficios especiales. ¿Interesado? Thomas tragó seco. ¿Trabajar para la mujer que había sido su empleada? ¿Recibir órdenes de la persona que consideró inferior? Su mente racista se rebeló contra la idea, pero su cuenta bancaria vacía hablaba más fuerte. Yo necesito trabajo, admitió. Su voz se redujo a un susurro humillado. Hay una condición, dijo Esperanza, deslizando un contrato sobre la mesa. Trabajarás directamente con María Ruiz, Carmen Vázquez y Ana Morales, las 3 mujeres que has descartado injustamente en años anteriores. Ahora son tus supervisores. El mundo de Thomas se derrumbó un poco más. Las 3 mujeres que habían participado en el proceso colectivo ahora estarían en la posición de autoridad sobre él. Fue la reversión completa y definitiva de la jerarquía que consideró natural. ¿Por qué?, preguntó, genuinamente confundido. ¿Por qué ofrecerme esto después de todo lo que hice? Esperanza sonrió, pero sin malicia. Porque aprendí que la verdadera justicia no se trata de destruir a las personas, Thomas. Se trata de darles la oportunidad de mejorar. Señaló una cláusula específica en el contrato. Trabajará medio tiempo con nosotros, y el otro a tiempo parcial se dedicará a las conferencias en las escuelas y las empresas sobre los peligros de los prejuicios y la discriminación. Tendrá su propia historia, como un ejemplo de cómo el racismo destruye no solo a las víctimas, sino también a quien lo practica. Thomas leyó el contrato con lágrimas en sus ojos. No eran solo lágrimas de humillación. Por primera vez en meses, sentí algo como la esperanza.
Una oportunidad para reconstruir, incluso si eso significaba admitir públicamente todos sus errores. Hay una persona a la que le gustaría hablar contigo primero, dijo Esperanza, haciendo una señal. Sofía, ahora de 9 años, se acercó a la mesa con un dibujo en sus manos. Mi madre dijo que estabas pasando por un momento difícil, dijo, entregándole el papel. Te lo dibujé. Era un diseño simple de 2 personas plantando flor residentes, con un sol brillante en el cielo. Las palabras "siempre hay una nueva oportunidad" fueron escritas en letras coloridas. Thomas se rompió por completo. Lloró porque no lloró desde la infancia, antes de la mujer que había tratado de destruir y su hija inocente, que ahora le ofreció perdón. 3 años más tarde, en una conferencia nacional sobre derechos laborales, 2 personas compartieron el escenario. La doctora Esperanza González, ahora directora nacional de la Organización de Protección de Trabajadores Inmigrantes más grandes del país, y Thomas Mitchell, que se había convertido en uno de los oradores más impactantes sobre los peligros de los prejuicios. Era un hombre que creía que mi éxito me dio el derecho de humillar a los demás, dijo Thomas a una audiencia ejecutiva. Descubrí lo más posible que cuando intentes destruir a alguien por prejuicio, en realidad estás construyendo tu propia destrucción. En la primera fila, Sofía, ahora de 12 años, observó con orgullo mientras su madre recibía otro premio por su trabajo en justicia social. Ella había crecido sabiendo que ser fuerte no significaba ser cruel, y que la verdadera victoria llega cuando conviertes a tus enemigos en mejores personas. Eleanor Mitchell, quien había reconstruido su vida lejos de su ex esposo, vio su transmisión en vivo, complacido de ver que Thomas finalmente había encontrado un propósito decente. Rebecca, ahora estudiante de Derecho en Harvard, siguiendo los pasos de Isabela González, planeó especializarse en derechos civiles. La granja, que alguna vez fue el símbolo de exploración, se había convertido en el mayor centro de capacitación y capacitación para trabajadores rurales estatales. Marcus Jenkins capacitó a docenas de inmigrantes en técnicas agrícolas modernas, mientras que Thomas se encargó de los jardines y ayudó en el mantenimiento, un trabajo honesto que había aprendido a valorar. La mejor venganza, dijo Esperanza en su conferencia final sobre la conferencia, no está destruyendo quien te lastimó, es mostrarles que hay una mejor manera de vivir y darles la oportunidad de elegir esta mejor forma. Trató de destruir Esperanza, pero finalmente destruyó la peor versión de sí mismo. Esperanza ha aprendido que la verdadera justicia no es devolver el daño sufrido, está convirtiendo este daño en el combustible para construir un mundo donde otras personas no tienen que pasar por el mismo sufrimiento. Si esta historia de transformación y perdón ha tocado su corazón, suscríbase al canal para obtener más historias que demuestren que la verdadera fuerza no está derrotando a sus enemigos, sino para convertirlos en ejemplos vivos que todos podamos mejorar, no importa cuán lejos hemos caído.